Señor, nos corresponde hoy el capítulo de la confesión que estamos estudiando ya hace bastante tiempo, el capítulo 21. Vamos ya en los capítulos finales. Recuerden que son 32 capítulos que tiene nuestra confesión de fe, capítulos doctrinales que nos enseñan verdades que nosotros creemos de acuerdo a la palabra del Señor. Y quizás hoy vamos a estudiar un tema que muchos de ustedes probablemente no han escuchado como un tema doctrinal, pero es una doctrina importante. De hecho, es un principio bautista histórico. Los bautistas históricamente como principio han creído en la libertad de conciencia. El protestante, vamos a hablar más que evangélico, protestante histórico, ha creído en este principio de la libertad de conciencia. Entonces es un principio muy importante para la fe evangélica, para la fe cristiana. ¿Y por qué es importante sobre todo hoy día? Porque hoy estamos en días donde muchas iglesias lo que hacen es manipular las conciencias de las personas. Es controlar sus conciencias y controlar sus decisiones y sus estilos de vida. Si bien nosotros los pastores y la iglesia supervisamos la vida espiritual de cada uno de los miembros, ¿cierto? Esa es nuestra labor, la tarea pastoral, y la tarea que tenemos unos con los otros es supervisarnos espiritualmente, ayudarnos en nuestro crecimiento. Nosotros no tenemos el control de las vidas de cada uno de ustedes ni nos metemos en cosas personales, ¿cierto? De las vidas de los hermanos. Entonces vamos a hablar de este tema y vamos a leer los párrafos de la confesión. Si pueden encender las luces a ver si ya está bien el voltaje, Bastián. A ver si la apagamos por las bajas de voltaje y se nota demasiado. Bien, entonces leemos los párrafos de este capítulo y vamos a leerlos todos y luego voy a hacer un estudio de este tema de la libertad de conciencia. Bueno, la libertad cristiana, que es la madre de la libertad de conciencia. Dice la confesión, párrafo 1, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librado de este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable a todos los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaban sujetas la iglesia judía o los creyentes del Antiguo Testamento. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. O sea, en otras palabras, dice que al estar en Cristo nosotros tenemos una libertad, ¿cierto? Somos libres en Cristo Jesús al momento de haber sido salvados y no estamos bajo el yugo de la ley ceremonial. Si bien, como veíamos la semana pasada acerca de la ley moral, es una ley eterna, una ley que sigue vigente para nosotros y que debemos obedecer los mandamientos de Dios, la ley ceremonial judía y la ley civil judía ya no aplica hoy día para los creyentes. O sea, no debemos cumplir las leyes que estaban establecidas en el Antiguo Testamento, sino más bien sacar los principios de ahí que puedan ayudarnos. O sea, ¿qué pasaba, por ejemplo, lo dijimos la semana pasada, con el hijo rebelde? Era apedreado. ¿Tenemos que apedrear hoy a los hijos cuando son rebeldes? No, pero está el principio, porque estaba la ley moral de Dios también, que a Dios no le agrada la rebelión de los hijos. Por lo tanto, eso es pecado y es desagradable delante de los ojos de Dios. Y así con cada una de las leyes ceremoniales se cumplen en Cristo Jesús. Párrafo 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Recuerdan que la conciencia dijimos que era el indicador moral, el juez que Dios había puesto dentro de nosotros para decirnos qué es bueno y qué es malo. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traición
Es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. O sea, nosotros no estamos llamados a obedecer leyes humanas que no estén establecidas en la palabra de Dios. Párrafo 3. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Eso es lo que señala nuestra confesión de fe respecto a este capítulo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 14 y vamos a orar al Señor. Amado Dios, pedimos, Señor, su bendición sobre este estudio. Deme la gracia para poder explicar a mis hermanos de la mejor manera, de una manera bíblica, Señor, basada en su palabra, sin malos entendimientos, Señor, sino con la gracia que me es dada por el Espíritu Santo. Ayúdeme, Señor, y denos entendimiento para comprender estas verdades de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 14. Vamos a dejar la Biblia abierta ahí, en ese capítulo de la Escritura. Romanos 14. Bien, entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la libertad cristiana, no estamos diciendo que nosotros somos libres para hacer lo que nosotros queramos. No estamos hablando de un libertinaje desmedido. Nosotros tenemos dentro del evangelicalismo, ¿cierto?, iglesias libertinas, a veces iglesias que se permite de todo, y otras iglesias legalistas, ¿cierto? Ahí tenemos los dos extremos. Iglesias que lo único que hacen es prohibir cosas a la gente, incluso cosas que no están mandatadas en las Escrituras, y otras iglesias que se permiten hacer lo que quieren. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que nosotros debemos tener a la luz de la Escritura? Entonces, la libertad cristiana no es para hacer lo que bien le parezca a cada uno. La libertad cristiana nos habla de que nosotros en Cristo, al momento de ser salvos, hemos sido hechos libres. Cristo, al morir en la cruz, nos hizo libres para servir a Dios. Libres del pecado para ser siervos, como dice la Escritura, de la justicia. Entonces, la libertad cristiana es eso, somos libres en Cristo. Y la libertad cristiana es la que gobierna nuestra libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la que nos permite decidir. Es el juez que está dentro de nosotros y nos permite tomar decisiones en áreas grises de las Escrituras, en áreas que no son mencionadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, supongamos que queremos celebrar nuestro cumpleaños y nosotros queremos invitar a la gente a venir al cumpleaños y debemos conseguir un lugar para poder invitar a esa gente, pero sucede que el lugar que puedo arrendar o me pueden prestar es un lugar que tiene fama de que la gente ahí va, lo arrienda para beber, para hacer fiestas, para hacer cosas que no agradan al Señor. Entonces la pregunta ahí, ¿estaría bien o estaría mal arrendarlo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cierto? Al parecer, la Escritura no nos dice nada respecto a eso. ¿Qué lugares debemos arrendar para celebrar un cumpleaños? Entonces eso es lo que trata los temas de la libertad de conciencia. Eso es lo que debemos decidir en base a nuestra libertad cristiana. Los asuntos que la Biblia no rige, ¿cierto? Pero que sí podemos sacar principios de la palabra de Dios para tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, tenemos ese caso en la iglesia. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos? ¿Educarlos en homeschool, como hacemos algunos, o enviarlos al colegio? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Bueno, libertad cristiana, libertad de conciencia. Tenemos la libertad de decidir en Cristo basado en los principios que nosotros vemos en la palabra de Dios. No tenemos mandato, no podemos decir, la Biblia dice, ¿cierto?, que los niños deben hacer homeschool. La Biblia dice que los niños tienen que ir al colegio presencial. No, la Biblia no dice eso. Debo tomar mis decisiones en base a los principios que yo veo en la palabra de Dios. Pero tengo libertad
cristiana, libertad de conciencia para tomar esa decisión. Nadie puede, ¿cierto?, imponerme una carga que la Biblia no manda en la Escritura. Es por eso que ustedes jamás me han visto enseñar acerca del homeschool, por ejemplo, porque es una convicción familiar de mi esposa y mía, que tenemos en base a la palabra de Dios, en base a principios, pero que no podemos decir, la Biblia dice que todos debemos hacer eso. Entonces, la libertad cristiana o la libertad de conciencia trata aquellos asuntos que no están claramente establecidos en la Escritura y que podemos llamar asuntos grises. Asuntos grises. Entonces, la palabra libertad, cuando hablamos de la libertad, no es la capacidad de hacer lo que queremos, sino la capacidad de hacer lo que debemos. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos asuntos grises que la Escritura nos menciona? ¿Por qué? Porque en esos asuntos podemos caer al extremo, al legalismo, y poner mandamientos de hombres que la Biblia no manda, o podemos caer al libertinaje y caer en pecados sin darnos cuenta, ¿cierto?, que estamos haciendo las cosas mal. Entonces nos referimos a todos esos temas que no son mandados en la Escritura, pero tampoco son prohibidos. Entonces hablamos de el privilegio que tenemos de disfrutar de cosas lícitas, cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Y tenemos que tener cuidado igual con esa palabra pecaminosas, porque a veces nosotros somos buenos para decir, oye, eso es pecaminoso, ¿cierto? Y decir eso es pecaminoso o puede ser pecaminoso, parece una palabra un poco ambigua, como que puede ser y no puede ser pecaminoso. Pero la Biblia nos habla de pecado y cosas que no son pecado. No nos habla de cosas pecaminosas, sino es pecado o no es pecado hacer ciertas cosas. No es que si algo es pecaminoso o no. Entonces, Romanos capítulo 14, vamos a leer versículo 14. Y justo el apóstol Pablo está tratando eso aquí en este pasaje. Y dice, note, versículo 14 y versículo 20 vamos a leer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. O sea, podemos decir, por ejemplo, la televisión es pecaminosa. No podemos decir eso. Hay programas que cometen pecados explícitos, sí. Pero no podemos llamar a un artefacto, ¿cierto?, llamado televisión, que transmite ciertas imágenes, pecaminoso. Ver ciertos programas es pecado, ¿cierto? Pero no podemos llamar a las cosas pecaminosas, porque ¿de dónde nacen los pecados? Dice la Escritura. Bueno, del corazón del hombre. Entonces confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces vamos a hablar de eso, de ese tema que se trata en la Biblia, por ejemplo, del comer carne y qué significaba en la Escritura tanto en Corintios como en el caso de los romanos. Porque el apóstol Pablo dice en algún momento, si a mi hermano le ofende que yo coma carne, no comeré carne jamás. Eso tiene un contexto dentro de ese pasaje en la Escritura. Entonces el puritano John Owen decía, solo lo que Dios ha ordenado en su palabra debe ser considerado obligatorio. En todo lo demás puede haber libertad de acción. O sea, son a las cosas que no están evidentemente prohibidas y evidentemente claras cuando nos referimos a la libertad de conciencia. No es que cada uno puede creer lo que quiera o puede hacer lo que quiera, porque hay cosas explícitamente mandatadas en las Escrituras. Las doctrinas que nosotros debemos creer, incluso cómo debemos comportarnos como creyentes. Pero en las cosas que no están mandatadas en la Escritura, nosotros tenemos libertad cristiana, libertad de conciencia. Por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas que han sido algún problema alguna vez dentro de las iglesias. ¿Cómo el creyente debe relacionarse con la televisión, por ejemplo? El cine. ¿Usted sabe que en algunas iglesias han prohibido a los cristianos ir al cine? Los deportes. Las celebraciones, Semana Santa, Navidad, el alcohol, el vino específicamente,
La música secular, música que no tenga contenido cristiano. Las diversiones. El número de hijos que un matrimonio debe tener. Los juegos de mesa, ciertos juegos de azar. Entonces hay muchos temas que entran dentro de este tema que es la libertad cristiana. A veces tenemos ciertos prejuicios. Yo me acuerdo que cuando yo era más pequeño, estaba yendo a la iglesia, era adolescente, y habían hermanos que prohibían a sus hijos ver ciertos programas de televisión que yo veía, dibujos animados que yo veía. Obviamente tenían cierta violencia, pero para mí, y sigo creyendo hoy día, no eran malos, no son pecaminosos, si usamos esa palabra, creo que mal usada. Pero los prohibían porque decían que eran del diablo. Incluso hubo tiempo donde se prohibía tomar ciertas cosas porque si la leía al revés o escuchar ciertas canciones que se la escuchaba al revés, decía cosas donde adoraba al diablo y esas cosas y mensajes subliminales. Y hermanos, lo que lamento yo dentro de esos movimientos, de esas personas que creen esas cosas, es que a veces nos preocupamos más de lo externo que de lo interno. Nos preocupamos más de las cosas que de nuestro propio corazón, porque el pecado está aquí adentro. Nos comenzamos a preocupar de cosas externas y no lo que está en lo profundo de mi corazón realmente contaminando mi vida y la vida de mi familia y la vida de mis hijos. Y nos comenzamos a preocupar de cosas sin importancia, sin mayor significancia. Entonces, la libertad cristiana o la libertad de conciencia tiene dos precipicios. En el ejercicio de nuestra libertad tenemos dos peligros de los cuales debemos tener cuidado. Por un lado, como decía, está el legalismo, que nos lleva a someternos a reglas, a preceptos que nosotros ponemos como regla. Por ejemplo, si yo digo, y lo he dicho otras veces en alguna enseñanza, si alguien dice, para mí es malo la televisión, yo no veo televisión, yo no tengo televisión en casa, que una persona diga eso es bueno o es malo, para mí es bueno y quizás lo aplaudo. Pero si él me dice, ustedes tampoco tienen que ver televisión y sáquenla de sus casas, eso es legalismo. Él está imponiendo una regla para todos que la Biblia no manda, que la Biblia no nos ordena. Si a él le hace mal la televisión y ha decidido sacarla de su casa por el bien suyo y para tener más tiempo, no sé, las razones que tenga, gloria a Dios. Libertad cristiana, libertad de conciencia. Si la conciencia lo está acusando cuando él ve un programa de televisión, entonces no vea televisión. Pero no imponga esa carga a todos, porque no es un mandato que la Biblia nos da. Sería legalismo. ¿Me entiende? Pero yo puedo caer para el otro lado, ¿cierto? Y darme la licencia de tener televisión y pasar todo el día viendo televisión o ver cualquier programa asqueroso y caer a ese lado, y eso es pecado. Eso también es pecado. Entonces, esos precipicios tenemos dentro de esta libertad de conciencia. Por un lado, el legalismo y lo que se llama antinomianismo, o sea que no tenemos ley, no hay una ley que nos rige. Entonces, en algunos tiempos también escuchaba yo dentro de las iglesias, cuando yo recién me convertí, que nadie puede ir al cine porque eso es pecado. Nadie puede ver televisión porque eso es pecado. Entonces parecieran que habían ciertas categorías de creyentes donde el que no hacía ciertas cosas era más espiritual que el que hacía ciertas cosas. Entonces caemos en ese pecado. Bueno, la Biblia habla acerca de eso, hermanos. Si usted lee el libro de Gálatas, especialmente lee el libro de Colosenses, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo trata esas cosas. Que eso no ocurre solamente hoy, sino que ha ocurrido siempre en la historia de la iglesia. Como dice alguien por ahí, todos tenemos un fariseo dentro de nosotros. Y a veces ese fariseo sale a resurgir y queremos prohibir cosas que la Biblia no prohíbe. Entonces, debemos tener cuidado de confundir. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos ponían sus mandamientos, los mandamientos de hombres, como palabra de Dios. Y Jesús los encaró, los confrontó con eso. ¿Cierto? Si usted veía a un fariseo, era celoso de supuestamente hacer las cosas bien para el Señor. Pero no, Jesús condena sus prácticas.
Condena sus prácticas porque eran prácticas legalistas. Ellos se preocupaban de los actos y no del corazón. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, nosotros con tener un corazón legalista y enjuiciar lo que otros hacen, las prácticas que otros hacen que no son pecado en sí misma, simplemente por un celo dañino que tenemos en nuestro interior y que creemos que estamos juzgando bien. Si para ti algo es malo, como decía el texto ahí en Romanos, si para ti algo es inmundo, bueno, bien, tu conciencia te está acusando, no lo hagas. Pero si no está explícito en la Escritura, no lo pongas como mandamiento para todos. Porque hay libertad de conciencia. Entonces podemos abusar de esa libertad de conciencia. También dentro de los ambientes un poco reformados hay un abuso también de la libertad de conciencia muchas veces, un descuido imprudente y a veces irreflexivo en el ejercicio de esas libertades. Nos damos licencias que no deberíamos darnos y nos pueden llevar al pecado. Por favor, ayúdenme con estos textos. Gálatas, estamos introduciéndonos al tema todavía, probablemente sea un poquito más largo que otros jueves. Gálatas 5:13 y 1 de Pedro 2:16. Gálatas 5:13 y 1 de Pedro 2:16. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Aquí fuimos llamados a libertad. Solamente, ¿de qué debemos cuidarnos? De no usar la libertad como ocasión para la carne, para satisfacer nuestros deseos y placeres. 1 de Pedro 2:16. Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Somos libres, pero no usemos esa libertad como pretexto, dice ahí el texto, para hacer lo malo. O sea, tenemos libertad, hermanos. Tenemos libertad en Cristo, pero tenemos que estar alerta a los letreros que dicen peligro. Cuidado con esto. ¿Cierto? No estoy aquí dando licencia para que abusemos y estemos todo el día viendo televisión, es como el ejemplo más práctico que tomé. Pero si está bien si alguien no quiere tener televisión, pero si tú tienes televisión, tienes libertad. Pero ve los letreros que dicen peligro. Peligro con esto. Cuidado. Porque hay peligros. Hay peligros de los cuales nosotros debemos estar alerta. A veces también lo que nosotros llamamos celo por el Señor, puede ser legalismo. Tenemos que analizar bien si es un celo realmente por el Señor o es un legalismo que hay en el corazón y queremos imponer cosas o cargas y decir no hagas ciertas cosas. Recuerdan que en el libro de Colosenses el apóstol Pablo condenó a aquellos legalistas que le decían a los creyentes no hagas, no toques, no uses. El apóstol Pablo le dice ahí cosas de las cuales no tienen ningún provecho para la vida espiritual. O sea, el que se estén privando de esas cosas lícitas, le dice Pablo, no les hace crecer espiritualmente. Todo lo contrario, les produce más concupiscencias. Por ejemplo, algunos ven el celibato, ¿cierto?, como algo de beneficio espiritual. Y bueno, si tú no eres llamado, no tienes el don de continencia en la Biblia y no eres llamado por el Señor para quedarte soltero, la Biblia aconseja que no te quedes soltero. Porque si tú crees que por quedarte soltero, por ejemplo, como creen algunos, vas a ser más espiritual y vas a estar más cerca del Señor y no tienes esa capacidad dada por Dios y ese don, lo más probable es que te ponga más tentaciones frente y no que te haga bien en tu vida espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado si lo que tenemos como convicción o lo que pensamos que es celo es realmente celo por el Señor o es legalismo o es el fariseo a veces que está ahí dentro en nuestro corazón. Por ejemplo, pasa mucho en el tema de la música dentro de las iglesias. Si en una iglesia algunos dicen no se tocan himnos, entonces no son espirituales. O si tienen batería, son carismáticos. No, nosotros estamos expresando, si a mí me gustan más los himnos o la música más contemporánea, estamos expresando gustos, no convicciones bíblicas. ¿Qué nos habla la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura abiertamente? Bueno, la Escritura nos señala que los cantos deben ser bíblicos. Obviamente hay principios de reverencia, hay principios de orden que deben cumplirse en la Escritura.
Pero si el Señor no hubiera dicho este tipo de música en la que deben tocar, no hubiera dejado un CD quizás. Pero no fue así. Entonces hay iglesias que prefieren y tienen la tradición de himnos. Nosotros tenemos una mezclada, ¿cierto?, entre contemporáneo e himnos. Pero otros prefieren la tradición de los himnos, otros la música más contemporánea. Pero no hay algo mandatado en la Escritura. Lo que sí está mandatado es el contenido de esas letras, que deben ser bíblicas. Ahora no vamos a poner merengues y rancheras cristianas y todo eso, porque eso es del mundo, ¿cierto? Son ritmos del mundo. Y ahí estamos pecando al identificarnos con el mundo. Entonces no podemos hacer la iglesia nuestro lugar de preferencias. Y a veces lo que hacemos es poner nuestra preferencia como lo bíblico. No, yo prefiero esto es lo bíblico. No, pero ¿dónde está en la Escritura eso que tú crees que es bíblico? ¿Dónde está en la palabra eso que tú crees que es bíblico y honra al Señor? Entonces, hermanos, ese es el énfasis que nosotros debemos tener en la libertad cristiana. No es tu derecho lo que debe predominar en la libertad cristiana, sino lo lícito o no. Recuerden que el apóstol Pablo, y lo que nos conviene, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, ¿cierto? Pero no todo me conviene, dijo él. Entonces el énfasis principal de la libertad cristiana y cómo lo trata el Señor, el apóstol Pablo a través de sus cartas, es el amor cristiano. Lo que debe regir o predominar sobre nuestra libertad es el amor cristiano, el amor a Dios y el amor a mis hermanos y el amor incluso a los no creyentes. Cuando yo voy a tomar una decisión o cuando voy a hacer algo en áreas grises de la Escritura, yo debo considerar el amor a Dios, el amor a mis hermanos y el amor a los no creyentes. Y hay dos pasajes que nos hablan de la libertad cristiana o la libertad de conciencia, que es Romanos 14 y 1 Corintios capítulo 8. Para poner en contexto, vemos en Roma una iglesia multicultural. Ya no es una iglesia como la nuestra, que mayormente se compone de chilenos. Pueden haber hermanos extranjeros, pero son los menos, ¿cierto? Una iglesia más chilena. En el cambio de la iglesia de Roma o de Corinto eran iglesias multiculturales. Habían llegado gentiles que nunca habían tenido escrúpulos sobre qué comer o no comer. Nunca ellos habían guardado un día, a diferencia de los cristianos judíos. Los cristianos judíos venían con una tradición donde ellos se privaban de ciertas comidas, donde ellos guardaban el día de reposo. Entonces, no les era difícil a ellos, ¿cierto?, guardar el día del Señor y cumplir ciertas tradiciones. Pero también habían gentiles dentro de la iglesia, o sea, había una diversidad. Y el Señor, en medio de esa diversidad que pone dentro de la iglesia, llama a la iglesia a la unidad. Porque tenemos la misma doctrina, tenemos al mismo Señor. Entonces, habían creyentes de un trasfondo gentil que no pensaban en no beber vino, ¿cierto?, en guardar un día o en todos esos mandatos. Pero se juntaron con creyentes que venían de un trasfondo judío. Ellos hacían diferencias de animales que podían comer y no comer, guardaban ciertos días de celebraciones y no participaban de ciertas cosas. Entonces, una de estos dos grupos, ¿y qué va a pasar? Bueno, van a haber problemas, ciertas diferencias comenzaron a tener los creyentes ahí, tanto en las iglesias de Roma como en la iglesia de los Corintios. Entonces, los de trasfondo judío habían decidido no comer carne, ya sea porque no le quitaban bien la sangre, ¿cierto?, a los animales, o porque esos animales que pasaban en las carnicerías de Roma o de Corinto, esos animales que se vendían en los mercados, esas carnes que se vendían en los mercados, antes de venderse ahí, habían sido sacrificadas a otros dioses, a los dioses paganos. La habían ofrecido como ofrenda a otros dioses y luego la estaban vendiendo en los supermercados, en los mercados ahí en Corinto. Entonces los judíos sabían eso y con la tradición, con el trasfondo que ellos tenían problemas de conciencia. Y decían, yo no puedo comer esta carne que fue sacrificada a otro Dios, que no era mi Dios. En cambio, el apóstol Pablo u otros gentiles no tenían ese problema. ¿Por qué? Porque ellos decían, los dioses nada son. ¿Qué es un Dios pagano? Es un Dios falso. Yo como carne.
Entonces tenían esas diferencias dentro de la iglesia. Entonces, imagínense ahí en un tiempo más contemporáneo, quizás los judíos le decían, oye, ustedes son libertinos, ustedes hacen lo que quieran a los gentiles. Y los gentiles diciendo, ustedes son legalistas, quieren prohibir cosas que la Biblia no prohíbe. Entonces, esa era la diferencia que había en las iglesias. Y eso es lo que trata el apóstol Pablo en estos pasajes. Entonces el apóstol le dice cómo deben manejarse y qué es lo que debe regir el principio de libertad de conciencia, que es el amor entre ustedes. A pesar de la diferencia debe haber amor y debemos llegar a un consenso donde mostremos a través de esa libertad el amor cristiano. El amor que nos tenemos unos por otros. Entonces en Corinto era algo parecido. Era algo parecido. Entonces eso es lo que trata el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo le llama a los débiles y los fuertes de conciencia. Había otros que tenían una conciencia más fuerte y pasa entre nosotros. Pasa entre los pastores incluso. Algunos tienen una conciencia más fuerte y pueden permitir ciertas cosas que no son pecado, pero otros quizás tienen una conciencia más débil y piensan que están pecando al momento de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, algunos se toman una copa de vino y piensan que están pecando. Su conciencia les acusa. ¿Y qué debe hacer ese que toma una copa de vino y su conciencia le acusa que está pecando? No tomar vino. No tome. Obedezca a su conciencia. Porque no puede ir en contra de la conciencia. Más probable es que tenga una conciencia débil o que se esté desarrollando o afianzando en los principios bíblicos y piensa que está pecando al momento de hacer eso. Entonces no lo haga. No vaya en contra de la conciencia. Pero algún otro se puede en el almuerzo quizás tomar una copa de vino sin ningún problema. Y no tiene problema de conciencia y la conciencia no le está acusando. Entonces tómela con tranquilidad. Tenemos libertad cristiana. ¿Qué es lo que prohíbe la Escritura? ¿Qué nos prohíbe? Embriagarse. Eso está prohibido en la Escritura. Tajantemente. Pero si usted va a tomar una copa de vino, lea los letreros que dicen peligro. Tenga cuidado, porque hay consejos en la Biblia. No mires al vino cuando rojea y cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, dice en Proverbios 20. Entonces cuídate, ten cuidado, no sea que tu corazón se vaya tras eso. Entonces se da cuenta que podemos caer en extremos y debemos tener cuidado con los letreros que dicen peligro. La Biblia no nos prohíbe. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades del estómago. Cuando habla de los consejos a los pastores y los diáconos, no dado al vino, no dado a mucho vino. O sea, que se refiere a que no sea esclavo de eso. Pero no le está prohibiendo que pueda tomar una copa de vino. Entonces, ahora, si tú has tenido problemas con eso en tu antigua vida, en tu vida sin Cristo, bueno, tú debes mucho más cuidado debes tener. No vaya a ser tentado otra vez, ¿cierto?, a cometer pecados en los cuales antes vivíamos. Romanos capítulo 14, vamos a leer el texto un poco más detalladamente, el versículo 6. Romanos 14, verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, si tú vas a hacer algo, bueno, hazlo para el Señor y para su gloria. Y si no lo haces, bueno, también hazlo para el Señor y para su gloria, en estas cosas grises. Por ejemplo, Pablo dice, si tú vas a comer carne, esa carne sacrificada a los ídolos, bueno, da gracias al Señor, el Señor purifica las cosas y come tranquilamente. Y hazlo para el Señor. Pero si no vas a comer carne, entonces hazlo para el Señor también. Señor, no lo voy a hacer porque mi conciencia me está acusando que yo estoy comiendo una carne que está sacrificada a un Dios falso. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, tú no porque no comes o porque comes menosprecies a tu hermano. No digas, mira este de conciencia débil, ¿por qué no come? ¿Por qué cree que lo que hago es pecaminoso? O tú porque no haces ciertas cosas o no comes carne sacrificada a los ídolos, poniéndolo en el contexto de los corintios, digas, mira, yo soy un mejor cristiano porque no como carne. No. ¿Por qué juzgas en áreas grises? ¿Por qué juzgas en áreas donde la Biblia no nos da un mandato claro? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, cuando tú procures hacer cosas que tienen que ver con la libertad de conciencia, con la libertad cristiana, procura hacerlas con limpia conciencia y que no te estés condenando. Que no te estés condenando en tu mente. ¿Qué dice Romanos 14? También dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Me acuerdo una vez que yo le pregunté a mi pastor, pastor, ¿está bien que yo me corte el pelo así, me peine así? Me acuerdo que tenía un peinado más o menos juvenil. Y me citó este texto, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, si tú crees que eso no está haciéndolo para agradar a Dios y para la gloria de Dios, y no está ofendiendo al Señor, y no está agrediendo ningún principio bíblico, entonces hazlo tranquilamente. Pero si tú ves que eso está transgrediendo al Señor, o no estás honrando al Señor, o tu conciencia te está acusando pensando que estás haciendo algo malo, entonces no lo hagas. No lo hagas. Romanos 14, 21 al 23 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, finalmente, si tú no estás no estás obedeciendo a la voz de tu conciencia, lo que estás haciendo, estás pecando. No estás haciendo las cosas para el Señor. No estás honrando a Dios con lo que haces. O sea, dice el texto ahí, el verso 21, que no hagamos nada que haga tropezar a mi hermano. Y eso es lo que trata el apóstol Pablo. Por ejemplo, si yo me permito tomar y estamos hablando de una copa de vino, de algo que sea permisible bíblicamente hablando, si yo me permito tomar una copa de vino en el almuerzo, en alguna celebración, o al comer alguna carne, y yo invito a mi casa a esa celebración a un hermano que yo sé que sí le ofende, que a él no le gusta eso y es pecaminoso, entonces ¿por qué lo voy a hacer delante del hermano? ¿Qué estoy haciendo con eso? Haciendo tropezar a mi hermano. ¿Acaso eres esclavo del vino que tienes que hacerlo y no puedes abstenerte mientras tu hermano está presente? Bueno, abstente. Por amor a tu hermano, porque lo que rige el principio de libertad de conciencia, ¿qué es? El amor. Entonces, si el apóstol Pablo, por eso dice ese texto, si a mi hermano le ofende que yo coma carne, no comeré carne jamás. O sea, si el apóstol Pablo dice, yo estoy comiendo con mis hermanos, que carne sacrificada a los ídolos, en ese contexto se está refiriendo, carne sacrificada a los ídolos, y este hermano, el apóstol Pablo dice, los ídolos nada son, yo no tengo problema en comer carne. Pero si a mi hermano judío o hermano gentil le ofende que yo coma carne, me va a decir, mira, el apóstol Pablo está comiendo carne sacrificada a los ídolos, entonces yo no voy a comer por amor a ese hermano. Porque a mí me importa más ese hermano que comerme un trozo de carne. O que tomarme una copa de vino. ¿Se entiende, hermanos? 1 Corintios capítulo 10. Versículo 31. Conocemos este texto, ¿cierto? Dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, ¿somos llamados a dar la gloria a Dios solamente cuando venimos a la iglesia o leemos la Biblia? No, eso da la gloria a Dios. Pero también, ya sea que comamos o bebamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y no solamente significa dando gracias por los alimentos, sino viendo que si lo que estoy haciendo
honra al Señor o no transgrede ningún principio de la palabra del Señor. Porque nuestro anhelo, hermanos, es agradar a Dios en todo. Y mi intención a través de este estudio es que nosotros podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos y analicemos cada cosa que nosotros hacemos a la luz de la palabra de Dios. Si bien hay aspectos grises de la Escritura que no nos manda, sí debemos ver que hay principios en la palabra de Dios que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, un joven que quiere estudiar una carrera, que está saliendo del colegio y quiere ir a la universidad. Eso debo consultarle al Señor qué carrera quiere que él estudie, por supuesto. Y hay principios que me pueden guiar. No me va a decir el Señor qué carrera voy a estudiar, pero sí me va a llevar a ciertos principios quizás a escoger. A ver, esta carrera glorifica al Señor en el sentido que no voy a ser tentado a hacer algo ilegal, algo que no es correcto, algo que no va con la Escritura, con la palabra del Señor. Entonces hay principios en la Escritura que debemos sacar para tomar ciertas decisiones. Y cuando yo hago algo en presencia de mis hermanos, de otros hermanos en la fe, debo preguntarme, ¿voy a ofender a mi hermano con esto? ¿Él se va a sentir ofendido? ¿Lo voy a dañar? ¿Le afecto en alguna manera? A lo mejor tú puedes ser de una conciencia más fuerte, pero tu hermano no. A lo mejor tu hermano es débil de conciencia. Y cuando te ve haciendo algo que quizás no es prohibido en la Escritura, pero a él le ofende, quizás lo vas a dañar, lo vas a ofender. Entonces debes tener cuidado, y si tú eres más maduro o más fuerte de conciencia, bueno, debes con mayor razón tener más cuidado y actuar con más sabiduría y actuar con más madurez y con más amor. Romanos 14 nuevamente. Vamos a ir a Corintios ya luego. Romanos 14, 13. Dice: así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se da cuenta? Ahí está el contexto en el versículo que leímos. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahí ustedes ahora entienden un poco más el contexto, ¿cierto?, de Romanos capítulo 14. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8. Versículo 1. Y este versículo es sacado fuera de contexto a veces. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, cuando se habla a veces de estudiar mucho la Biblia, cuando se usa ese también, la letra mata y el espíritu edifica, cuando la letra está hablando ahí no del conocer más, sino de la ley que nos condenaba, de la maldición de la ley. La letra de la ley, eso quiere decir, Pablo, mata, lo que te hace te condena. Y en este caso no está diciendo que el conocer más te envanece, sino que el conocimiento en cuanto a lo sacrificado a los ídolos a veces nos hace envanecernos. O sea, ¿qué pasaba? Algunos sabían que estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos, pero se envanecían y se creían más fuertes de conciencia que los débiles. Y no actuaban por amor a ellos. Entonces quizás comían carne ahí delante de los hermanos débiles de conciencia, envaneciéndose en sus corazones. Pero Pablo dice: el amor es el que edifica. Y el amor es el que debe regir este principio de libertad cristiana. Entonces, hermanos, cuidado con reclamar el derecho que tenemos de hacer algo. Más bien lo que debemos procurar es el bienestar de nuestros hermanos para que otros no tropiecen. En esto es más importante el amor que nuestra libertad. Es más importante el amor que nuestra libertad. Entonces, a veces, usando mi libertad, voy a decidir no participar de ciertas cosas que me son lícitas en sí, pero para no ofender a mi hermano. Quizás, por ejemplo, jugar a la pelota, hacer deporte, ¿es pecaminoso? No, no es pecaminoso.
Pero quizás en algunos momentos me voy a abstener de mi libertad de hacer un deporte, quizás porque la semana he trabajado mucho y necesito tiempo con mi familia, por ejemplo. Y si no lo hago, ¿qué voy a hacer? Voy a ofender a mi hermana más cercana, que es mi esposa. A mi prójimo más cercano, que es mi esposa. Porque necesitamos tiempo en familia. Incluso, quizás, algunos hermanos pueden saber que he trabajado mucho en la semana, ¿cierto? Y si me ven jugando a la pelota, van a pensar, oye, este hermano no tiene tiempo para la familia. Entonces me voy a abstener de mi libertad, de mi libertad en Cristo para hacer ciertas cosas por amor a mis hermanos. Entonces, debemos saber que hay libertad en Cristo, pero el amor es el principio que rige nuestra libertad. Por ejemplo, otra área. Hay iglesias donde no permiten a la mujer usar pantalones, por ejemplo. ¿Cierto? Eso es verdad, eso es sabido, y creo que todos lo saben. Y que realmente se pone como regla. Eso es legalismo. Usted no puede imponer algo que la Biblia no mandata, ¿cierto? Como palabra de Dios. Ahora, ¿puede una mujer decir, yo creo que para mí, viendo la Escritura, viendo los principios de piedad, de prudencia, de pudor, yo voy a decidir no usar pantalones y quiero usar vestidos? ¿Puede una mujer tomar esa decisión? Por supuesto, está en su libertad y gloria a Dios. Y también, al igual que el que sacó la televisión, yo lo voy a aplaudir. Pero cuando yo digo, yo lo debo hacer y todas ustedes deben hacerlo, eso es legalismo. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Pudor, modestia, ¿cierto? Esos son los principios, que la mujer debe vestirse con decoro, debe vestirse con prudencia, debe cuidar, tanto el hombre como la mujer, no solamente la mujer, ¿cierto? A veces cargamos con estas cosas las mujeres, pero los hombres también deben cuidarse y vestir pudorosamente, con sentido de vergüenza, como dice originalmente la palabra ahí en el griego, con sentido de vergüenza, sabiendo que si estoy mostrando más de lo debido, puede ser o es malo. Entonces, esos principios deben regir nuestra vestimenta, pero yo no puedo imponer un tipo de vestimenta. No puedo decir, todos tienen que venir con corbata el día domingo. No, podemos decir, y aquí nosotros lo aplicamos, los que predican, por un tema de orden, no de mandato bíblico, por un tema de orden y de imagen, tienen que usar corbata aquí en esta iglesia el día domingo. Pero no es un mandato bíblico. Si yo dijera eso es lo que la Biblia dice, entonces yo estoy siendo legalista. Lo que la Biblia nos manda es vestir con modestia, con pudor, ordenados. ¿Cierto? Lo mismo en el caso de las mujeres. No es que la mujer, Deuteronomio dice que la mujer debe usar ropa de mujer y no de varón y así viceversa. No, pero eso es un texto que no está hablando del pantalón o la falda, porque en ese tiempo cuando se escribe eso, no era la vestimenta de las mujeres ni los varones ni el pantalón ni la falda. Lo que sí, el principio que rescatamos de ahí es que el hombre no puede vestir ropa de mujer, ni parecer afeminado en la forma en que se viste, ni la mujer parecer un varón en la forma en que se viste. Ese es el principio ahí de Deuteronomio. Entonces la vestimenta, la mujer debe ser piadosa. Si sabe que está mostrando demasiado, entonces debe cuidarse de eso. Por amor al Señor, en el caso de ser casada, por respeto a su esposo, ¿cierto? Y por cuidar a otros también de las tentaciones. Entonces, hay tanto pantalones como faldas que rompen los principios bíblicos. ¿Entienden? Que pueden estar mostrando mucho con eso. Entonces eso es ejercer la libertad también, hermanos. Primero a los Corintios, vamos ahí. Capítulo 9, versículo 23. No, versículo 19. De 19 al 22. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Se da cuenta Pablo que él era libre? Él no tenía que sujetarse a la ley, pero lo hizo
por amor a los no convertidos para poder ganarlo de alguna forma. Recuerden en Hechos cuando el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo, no siendo necesario circuncidar a Timoteo, para que los judíos lo escucharan. Porque si Timoteo hubiera sido un incircunciso, o sea, los judíos nunca lo hubieran escuchado. Entonces no era necesario, ni era pecado no circuncidar a Timoteo, pero lo hizo por amor a esas personas. Entonces aquí él se hizo judío a los judíos para ganar a los judíos. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Me acuerdo del caso de Hudson Taylor. Hudson Taylor se fue a la China como misionero, siendo un inglés rubio de ojos azules, donde los chinos no lo iban a escuchar jamás. Entonces, ¿qué hizo Hudson Taylor? Usando el principio de este pasaje, él dice, me hice chino a los chinos. Y él comenzó a vestirse con la vestimenta de un chino, se dejó el pelo como los chinos. ¿Para qué? Para que los chinos lo escucharan. Era la única forma de alcanzar a los chinos. Entonces, hermanos, nadie conocía la libertad cristiana mejor que el apóstol Pablo, pero él prefirió hacerse como los demás, hacerse esclavo a algunos, ¿cierto?, para ganar a algunos. Entonces tenemos el ejemplo de Hudson Taylor, tenemos el ejemplo de Timoteo también, que fue circuncidado para ganar a los judíos. O sea, incluso, ¿qué nos enseña esto? Que debemos ceder en algunas cosas, no en pecado, debemos ceder en algunas cosas y en algunos casos para ganar el oído del no creyente. Para ganar el oído del no creyente. Es como esos cristianos, ¿cierto?, que quieren vivir como ermitaños a veces. Teniendo una familia, a veces tenemos familias, por ejemplo en mi caso, una familia grande que no es creyente, en su mayoría, y a veces nosotros no nos gustan los ambientes familiares, las celebraciones familiares, y quisiéramos estar rodeados de puros creyentes y apartados de todos aquellos que no son creyentes por el ambiente. Pero no, hermano, a veces debemos ceder, no en el pecado, pero sí ceder en estar en ciertas celebraciones para tener la oportunidad de poder hablar de Cristo, de poder ser de testimonio, de poder llegar con el Evangelio. ¿Cómo vas a llegar con el Evangelio a ellos si no te relacionas con ellos? Jesús se relacionaba con los fariseos, con los publicanos, con pecadores, con rameras, dice la Biblia, y no para hacer sus prácticas, sino para hablar del Evangelio. Y en algunas ocasiones nosotros también tenemos que ceder para poder hablar de Cristo. Entonces debemos actuar movidos por el amor. El amor debe motivarnos. Versículo 23 del mismo texto en que estamos leyendo. Dice, y esto hago por causa del Evangelio. No te dice el apóstol Pablo, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo, y lo vemos con otros pasajes comparados, que él no hacía uso de todas sus libertades por el cuidado de su propia alma. Y hermanos, a veces debemos tener cuidado con esto, porque este es el extremo al cual podemos irnos. Querer hacer uso de todas nuestras libertades y descuidar nuestra alma. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No porque algo sea lícito, ¿cierto?, puede ser favorable para mi vida espiritual. Entonces, ese es el buen uso de la libertad cristiana. Muchas de las cosas que hacemos no son pecados en sí mismas. Tenemos libertad de hacer, pero a veces se pueden volver un impedimento para el avance del Evangelio. Se puede volver un impedimento para el progreso de mi vida espiritual. Entonces, de eso debo tener cuidado. ¿Qué dice Pablo aquí en el texto en Corintios? Dice que como atleta, él decidió abstenerse de ciertas cosas que son lícitas para su provecho espiritual. Muchas veces decimos nosotros, ¿pero qué tiene de malo esto? Y no es la pregunta que debemos hacernos, porque muchas cosas no tienen nada malo. La pregunta que debemos hacernos, ¿en qué me edifica esto? ¿En qué me ayuda esto? ¿En qué ayuda esto al avance del Evangelio?
al progreso del Evangelio, al progreso de mi vida espiritual? ¿En qué me beneficia? Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero me pueden llevar, ¿cierto?, al pecado. Debemos ocuparnos en crecer y correr la carrera cristiana. Nosotros leímos en 1 Corintios 10:23, bueno, lo cité, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, dice el apóstol Pablo. No todo lo que hago es para mi edificación, o todo lo que me puedo permitir en mi libertad. En 1 Corintios 6, versículo 1 y 2. No, ese es el texto. ¿Cómo, hermana? 12. Gracias, hermana. 6:12. Ese es. 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces se da cuenta que el apóstol Pablo se priva de ciertas libertades, del uso de ciertas libertades para su propia edificación. Por ejemplo, es pecaminoso que nuestros hijos tengan una tele en su habitación, un celular, por ejemplo, a edad temprana. ¿Es pecado eso, un computador en su habitación? No, no es pecado. ¿Pero es peligroso? Muy peligroso. Entonces todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero yo no voy a hacer uso de ciertas libertades por el cuidado de mi alma, por el cuidado de mis hijos quizás, porque no es sabio. Puede provocar ciertas cosas, puede llevarnos a ciertos pecados, puede provocar que tu hijo peque. Entonces el apóstol Pablo dice: yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces cualquier hábito que nos domine, que tome el control de nosotros, se convierte en un pecado. Cualquier hábito que nos domine. Por ejemplo, a veces algunos cristianos critican a los que fuman y beben, ¿cierto? Y eso es pecado, porque, el ser un borracho, eso está, o la embriaguez está condenada en la Escritura claramente. El cigarrillo, ¿cierto? Y podemos agregar las drogas ahí también, atentan contra el mandamiento: no matarás. El no matarás implica mucho de eso. Implica no atentar contra tu propio cuerpo, y está comprobado que el cigarrillo y las drogas dañan tu propio cuerpo. Por lo tanto, estás atentando contra la ley de Dios, aunque algunos usan el cigarrillo como libertad de conciencia. Eso no entra dentro de la libertad de conciencia, porque atenta contra el mandamiento: no matarás. Inmediatamente. Pero algunos critican a ellos, pero son adictos a la Coca-Cola, son adictos al café, son adictos a cosas, ¿cierto?, que también dañan el cuerpo. Entonces a veces condenamos algunas cosas, ¿cierto?, pero somos permisibles en otras, que sí son dañinas y que sí es pecado. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que me produzca adicción y yo sea dependiente de, entonces me está controlando. A veces la comida. Entonces, no vamos a entrar en la discusión quién es más dañino, si la Coca-Cola o el cigarrillo, ¿cierto? Pero ambas cosas son dañinas y estoy atentando contra el cuerpo. Pero lo que quiero decir es que a veces somos dominados por ciertas cosas y no nos damos cuenta. Hay cosas que sí nos dominan y a veces no nos condenamos por esas cosas o no creemos que son pecado. Entonces cualquier cosa que me domine, que se haga un vicio, se vuelve inmediatamente pecado y eso estropea mi vida espiritual o la obra de Dios en mí. Y eso incluye cualquier cosa: el alcohol, el café, la bebida, la televisión, los deportes, cualquier cosa. Cosas a veces que son permitidas, pero si te dominan, se vuelve pecado. Entonces, hermanos, usted puede ser débil o fuerte de conciencia, tomando estos casos que yo les mencioné, pero ambos, tanto el fuerte como el débil de conciencia, debe tener como principio en su vida el amor. El amor es el que rige nuestra conciencia. Y obviamente nuestra conciencia debe estar cautiva, como decía Lutero, a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creamos o tengamos por convicción debe estar basado en la palabra de Dios, no en las costumbres simplemente. Por ejemplo, cuando los fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Cierto? Recuerden que ellos, y esto no era un mandamiento que era mandatado en la ley de Dios,
Ellos habían puesto, cada vez que usted entraba a comer a algún lugar, tenían ciertas... ¿Recuerdan cuando el Señor convierte el agua en vino? ¿Recuerdan ese evento? ¿Por qué habían esos jarros de agua ahí? Esos, ¿cómo se llamaban? Tinajas de agua, porque eran para lavarse las manos. Era para que se lavaran las manos ahí la gente. Era una tradición de los judíos, que usted puede decir una tradición, una costumbre que no es mala. ¿Cómo va a ser malo lavarse las manos? Pero ellos la habían vuelto palabra de Dios. Entonces, cuando los judíos, los discípulos de Jesús no se lavan las manos, ellos se impresionan y sacan todo ese legalismo que tenían dentro. ¿Cómo se les ocurre a ellos no lavarse las manos? Y ahí Jesús les pega el palo y le dice a ustedes, ponen la tradición por sobre los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, nuestra conciencia debe estar cautiva a la palabra de Dios. En toda área. Si tú tienes celebración, por ejemplo, en la Navidad también una discusión, ya que hay algunos que no celebran Navidad y otros que sí celebran Navidad. ¿Qué hay? Libertad cristiana. Si tú vas a invitar a una cena en Navidad a un hermano que no pone arbolito, hermano, saca tu árbol. ¿Por qué vas a ofender a tu hermano que no le gusta el árbol? ¿Cierto? Si el árbol no es nada, es un adorno nomás. ¿Me entiendes? A eso se refiere que el amor rige el principio de la libertad de conciencia. No vas a decir, no, le voy a dar una lección a este hermano para que aprenda. No, porque él tiene convicción a la luz de la palabra. Y tú también tienes tu convicción o tus principios a la luz de la Escritura, en áreas que no son mandatadas en la Escritura. Entonces, sé prudente y ama a tu hermano. Y no pongas tropiezo en lo que haces a tu hermano. Entonces, otro ejemplo. Por ejemplo, a veces, y esto son cosas que yo he vivido por lo menos, quizás ustedes también en sus contextos en la iglesia, pero a veces éramos tan legalistas cuando éramos cristianos, quizás en otra iglesia, y el hijo escuchaba música. Yo lo vi esto en algunos padres cristianos. El hijo escuchaba una música por ahí, se comenzaba a mover y le decía, oye, para, ¿cómo? Como si fuera pecado que el niño se moviera por la música que escuchó. Hermano, eso es natural en un niño. Eso es natural en un niño. Ahora entramos a otra discusión. ¿El baile es pecado en sí mismo? ¿El bailar? ¿La música secular es pecado en sí mismo? Entramos a otras discusiones también más profundas. Por ejemplo, si yo bailo con mi esposa una canción romántica en mi intimidad, en una cena matrimonial, ¿eso es pecado? Por supuesto que no, hermano. Es un acto de amor, de romanticismo. Lo estás haciendo con la persona correcta, con tu esposa, escuchando una música que no es mala, que no es... recuerden que en la gracia común de Dios, el amor es un concepto que también entienden los incrédulos. Y que personas no cristianas también pueden escribir del amor, como gracia común de Dios, como creados a la imagen de Dios. Hay muchas canciones de amor que no son malas, que no tienen contenido erótico, ni infidelidades, ni nada de eso. Entonces, a veces hacemos de todas las cosas pecaminosas en sí mismas. Y debemos tener cuidado con eso porque podemos caer en el legalismo. Podemos caer en el libertinaje, pero también en el legalismo. Entonces, el mundo ha distorsionado el arte incluso con bailes sensuales, con música mala. Pero la música es de Dios. El arte es de Dios. Y se puede glorificar a Dios con esas cosas también. Entonces, hermanos, pasa en algunas iglesias incluso que no toman la cena del Señor con vino porque puede ser pecado tomar la cena, pero en la Biblia claramente es con vino. Claramente es con vino. Entonces, cuidado con usar tu libertad como ocasión para la carne, pero tampoco los más libres de conciencia cautiven, ¿cierto? O amarren a los más fuertes de conciencia. Porque a veces podemos caer en esos errores también. Entonces, cuidado con caer en el legalismo y cuidado con usar tu libertad como ocasión de la carne. El problema es cuando nosotros establecemos reglas que Dios no ha puesto como palabra de Dios. Entonces, la libertad de conciencia es un principio cristiano, es un principio evangélico. Debemos tener en cuenta los peligros de hacer ciertas cosas y abstenernos, ¿cierto?, si creemos que podemos pecar en esa área. Bien, no sé si tienen preguntas, hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí, no voy a seguir con el resto, pero
No sé si tienen preguntas que quieran aclarar, cosas que no quedaron claras. Es el momento. Es el momento. Hermano. Espera un poquito. Con su voz masculina nomás, hermano.